Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. Evangelio de Juan 6, 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor bendito en su palabra: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Después de esto, dice la palabra, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Se llama el de Tiberias en honor, se lo pusieron así por el emperador romano Tiberio César. Por Tiberio César se llama así, y lo bautizaron también con ese nombre, Tiberia, el mar de Tiberias, o el lago de Genesaret. Tiene tres nombres el mar de Galilea: mar de Galilea, el mar de Tiberias o el lago de Genesaret. ¿Sí? Si en la palabra ustedes ubican a cualquiera de estos, es el mismo mar. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Tenía mucha fama, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo. Tenía mucha gente que lo seguía, mucha gente que estaba ahí alrededor de él, porque hacía mi Señor señales, por las señales que hacía, porque sanaban a los enfermos, estaban en ese tenor de seguirlo para ver qué más hacía nuestro Señor. En el versículo 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En este caso, en el Evangelio de Juan, cuando nos dice la palabra aquí en Juan 6, 4, que estaba cerca la Pascua, ya es la segunda Pascua para mi Señor Jesucristo. Porque aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13, nos dice que mi Señor Jesucristo estuvo en la Pascua, en la primera Pascua, ¿sí? Y me refiero a primera Pascua de su ministerio. ¿De qué forma determinamos la edad de mi Señor y cuántos años predicó la palabra? Por las Pascuas que describe la palabra que él practicó, él hizo. Entonces, en la palabra hay 3 Pascuas que él tomó. Son 3 años, más o menos, 3 años y medio. Dice la palabra: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Mi Señor Jesucristo tiene el control de todo, pero nos pone a prueba a veces. Nos pone a prueba para ver si estamos con las antenas espirituales bien puestas, o están las antenas espirituales completamente dobladas o escondidas o metidas. Le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Sí? ¿Por qué le preguntó a Felipe eso? Y no a Tomás, y no al propio Juan. Felipe vivía más o menos a 13 kilómetros de donde estaba ahorita en este momento mi Señor Jesucristo, en la ciudad de Betsaida. Felipe es de la ciudad de Betsaida y estaba más o menos a 13, 14 kilómetros de distancia de donde estaban ahí en ese monte. Entonces a lo mejor Felipe conocía más o menos la región y podía decirle a Felipe: bueno, podemos ir a comprar, o podemos ir aquí, podemos ir allá. Pero mi Señor Jesucristo salía y tenía el control de todo. Le preguntó, como dice aquí, para probarle.
Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Imagínense la cantidad de gente que había, que con 200 denarios, dice la palabra, no alcanza para al menos que cada uno de ellos pruebe algo de pan. En la palabra nos dice que el salario de una persona era un denario al día. Entonces, si tenían 200 denarios, era el sueldo de 200 días de una persona. Ni con eso podía, ni con eso alcanzaba para darle de comer a tanta gente. ¿Sí? Por eso le preguntan, le prueba mi Señor Jesucristo a Felipe: ¿de dónde compraremos comida para todos estos? ¿Estamos nosotros preparados para una prueba? ¿Estamos nosotros preparados para que el Señor diga: te voy a probar en esto, a ver cómo reaccionas, a ver de qué forma actúas? ¿Actúas de acuerdo, conforme a la palabra del Señor? ¿De acuerdo a lo que yo te pido en la palabra que hagas? ¿O de acuerdo a tus fuerzas? ¿O de acuerdo a tu carnalidad, a tu carne, a tu temperamento, a tu visceralidad? ¿De qué forma actuamos a veces? El Señor nos prueba constantemente. El Señor nos prueba y a veces hasta ni nos damos cuenta. Pero si estamos nosotros totalmente sumergidos, entregados a la palabra del Señor, seguramente la prueba la vamos a pasar con 10, porque estamos siguiendo lo estipulado por el Señor, porque estamos actuando conforme a su palabra, y seguramente vamos a pasar la prueba. Pero si no andamos bien, si no andamos conforme a la palabra del Señor, ¿con qué calificación vamos a pasar? ¿O no vamos a pasar? ¿Un 5? Sí, estamos totalmente entregados y totalmente escudriñando la palabra, profundizando en ella. Seguramente todas las pruebas las vamos a pasar, todas las pruebas, porque vamos a vivir en el Espíritu, totalmente espirituales, totalmente de acuerdo al Señor. Aquí le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué sería para cada uno de los que estaban ahí? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero ahí había un muchacho con 5 panes de cebada, que por cierto, el pan de cebada era el pan más barato que había en ese tiempo. No era un pan de trigo, era un pan de cebada. Era lo más económico, lo más barato que había. 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué estaba haciendo ahí ese muchacho? ¿Vendiéndolos? ¿Ofreciéndolos? No lo dice la palabra. Pero Andrés llevó ahí al muchacho. Le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Imagínense, 5,000 varones. Y nada más varones, ¿eh? ¿Ustedes creen que nada más habían 5,000 hombres ahí? No, había más. Mujeres y niños. Más o menos se calcula que entre 10,000 y 15,000 personas estaban ahí. 5 panes y 2 peces para 15,000 personas. Para nada alcanza, ¿verdad?
en nuestras fuerzas. Eso debemos entenderlo siempre. No es en nuestras fuerzas cuando se nos presentan situaciones complicadas, situaciones que para nosotros se nos hacen imposibles de hacer. Lo que podamos hacer nosotros con nuestros medios, hagámoslo. Pero lo imposible, dejémoselo al Señor. Siempre. Siempre. Y no decir no se puede. Y no decir no, está muy difícil hacer eso. Imposible que pase algo así. No. Tenemos un Dios todopoderoso, el cual tiene el control de todo. De todo. De las constelaciones, del sol, de la luna, de todo, de las estrellas, los planetas, de todo. Imagínense, si tiene el control del universo, ¿no va a controlar nuestra vida? Nos ama el Señor. Amén. ¿Y en qué manera? Dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Dio a su Hijo por la humanidad, por toda la gente. Incluso hasta por el rechazado, hasta por el que rechaza a mi Señor Jesucristo. Mi Señor Dios todavía lo ama. Y está esperando que se arrepienta, que diga, sí, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Tantas veces que se rechaza al Señor, tantas veces que lo rechazan. Pero mi Señor todavía tiene esa paciencia para entender y saber que algún día pueda esa persona recibir a su Hijo amado como Señor y Salvador. El Señor ama a todo el mundo. Eso debemos entenderlo. ¿Sí? Entonces, aquí, en este caso, dice la palabra en el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Ahora, mi Señor Jesucristo no tuvo distinción de personas, ¿verdad? Los que se ven más o menos de buen parecer, güeritos, vénganse para adelante, ¿no? Los que están más o menos morenitos, váyanse para atrás. Y así tiene un grupo selecto al frente y los más bonitos hasta atrás, o los que tienen menos dinero hasta atrás y los que tienen más dinero al frente. No, todo por igual. Todo por igual. Nosotros, ¿por qué hacemos esa distinción de personas? Inclusive en las congregaciones hay sillas apartadas al frente para los hermanos VIP. ¿Sí? Fíjense, qué terrible. Sillas al frente, apartadas, para, pues no sé, los que diezmen más o no sé, los que ofrenden más, pero no debe de ser eso. Para mi Señor Jesucristo no hubo distinción de personas. Ahí hubo 15,000 personas. Y de todos los estratos sociales, de todos. Y no hubo distinción alguna. Y tomó Jesús, dice la palabra del versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? Dice la palabra. ¿Cuánto querían? Tampoco hubo restricción. No, nada más. Tú la colita, o tú una porción, tú 50 gramitos y tú un pedazo de pan. No hubo restricción. Dice, ¿cuánto querían? ¿Qué hizo mi Señor Jesucristo? Multiplicó los panes y los peces. Multiplicó los panes y los peces. Mi Señor Jesucristo en nuestras vidas multiplica las bendiciones, multiplica sus favores, multiplica nuestro bienestar, nuestra paz, nuestro gozo. Todo eso nos lo multiplica. No nos manda costales de dinero tampoco.
como predican por ahí. No nos manda costales de finanzas, pero nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad en nuestra vida. En estos tiempos tan violentos, en estos tiempos tan difíciles, nos da su paz. Lo que la gente está buscando allá afuera, nosotros lo tenemos. Nosotros lo tenemos. Y es una gran bendición. Una gran bendición. La gente busca paz y no la encuentra. La gente dice paz y no la hay. Nosotros tenemos esa paz, esa tranquilidad. Y eso es una gran bendición en estos tiempos tan difíciles. Versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? Lo que tú quieras. Come lo que tú quieras hasta saciarte, hasta llenarte, totalmente. Así es mi Señor, un Señor de abundancia, un Dios de abundancia, un Dios de mucha bendición para los que lo seguimos, para los que nos entregamos a Él completamente. Aquí en Mateo 12, vamos a Mateo 12 por favor. Mateo 12, versículo 30. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice la palabra? Desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Y de verdad la gente que no está en la palabra, que no está en el camino del Señor, llegan las cosas a su vida y se le van de las manos, se desparrama todo lo que tienen, ¿sí? Pero cuando vivimos en la palabra, cuando vivimos en el Señor, todo lo que recogemos es para provecho, es para bendición, ¿sí? Yo les he contado aquí que cuando yo trabajaba en la empresa de plásticos, llegó el momento que la empresa se vino para abajo y mis comisiones también se fueron para abajo, y llegó el momento que yo estaba muy corto de dinero, ¿sí? Pues aún así, con ese chequecito que me llegaba, yo apartaba mi diezmo para el Señor. Yo lo apartaba. Porque hay hermanos que dicen: bueno, es que yo gano poquito. Yo gano poquito. ¿Cómo le voy a dar al Señor el 10% de lo que gano? Pues me voy a quedar sin menos dinero. Es al revés. Al contrario, es al revés. En fe entrégale tu 10% de tu cheque, de tu chequecito, y van a ver cómo el Señor estira ese dinero y hasta les va a sobrar, hasta les sobra. Y se los digo por experiencia propia, porque yo no dejé de dar mi diezmo, no lo dejé de dar, ni me quejé. No, Señor, ay, la ratonera en la bolsa del pantalón, quiero sacar el diezmo y pues me vaya a morder el ratón, o mejor no te lo doy, Señor. No, ahí está tu diezmo, Señor mío. Yo en fe sé que estás en mi vida. Y gracias a Dios, no nos faltó comida. No tuvimos la necesidad de pedir, no tuvimos la necesidad de otras cosas, ni de embaucarnos, pedir préstamos, nada de eso. El Señor tomó el control de mis finanzas y Él me ayudó, nos ayudó. Y todavía me sobraba dinero. Cuando llegaba el fin de quincena, me sobraba el dinero. Es un Dios maravilloso. ¿Ustedes le han confiado su dinero al Señor? Porque toda buena dádiva, todo lo perfecto, desciende de lo alto. ¿Quién nos lo da? El Señor. Entonces, ¿quién nos debe de administrar nuestro dinero? El Señor. Le decimos: Señor, administra mi dinero. Si no lo hacemos, hagamos. Y van a ver cómo el Señor hace con su dinero maravillas. Digo,
no lo va a multiplicar, ¿verdad? De manera que vamos a tener mucho dinero. No, va a hacer el Señor que ese dinero rinda y se administre en lo que se debe de administrar. Porque hay veces que gastamos en cosas que no son de edificación, que no edifican, ¿sí? No es para nuestro bien espiritual, ¿sí? Todo nuestro dinero, cuando lo administremos, el Señor es el que lo va a hacer y todo va a estar perfectamente bien gastado y nos va a sobrar al final de la quincena, ¿sí? Entonces, como dice la palabra en Mateo 12, el que no es conmigo contra mí es, ¿sí? Y el que no recoge desparrama. Si no estamos en el Señor, ese dinero, todo eso que hagamos se va a difuminar, va a desaparecer, no va a edificar en nuestra vida nada. Pero en el Señor todo va a edificar. Regresemos a Juan, por favor. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían, dice la palabra. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vean nada más, sobró. Y no sobró una canastita, no sobró un pececito, un pancito, no. 12 cestas llenas sobraron. 12 cestas llenas, ¿sí? Y dice la palabra que recogieron lo que sobró. ¿Para qué? ¿Para tirarlo a la basura? No, ¿verdad? No. También en nuestra vida, todo lo que nos llegue, debemos de administrarlo y no debemos de tirarlo, sino debemos de tener, de encauzarlo en un fin, pero no tirar las cosas a la basura, no tirarlo. Aquí dice la palabra que, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué hicieron con ese alimento? No lo dice la palabra, pero seguramente lo tuvieron ellos para más adelante darlo a los pobres, por ejemplo, irlo dando por el camino, o como decimos aquí en México, su itacate para algunos discípulos que estaban por ahí, ¿no? Pero no se perdió nada, todo fue de provecho y sobró. En el Señor todo sobra, en el Señor sobran las cosas, ¿sí? Sobran las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Versículo 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. A los que habían comido. Vamos a Malaquías, por favor. Malaquías 3, versículo 10. Y es lo que les estoy comentando. Cuando nosotros cumplimos con nuestros diezmos, si nosotros cumplimos con nuestras ofrendas, con nuestras primicias, van a haber bendiciones hasta que sobreabunden, ¿sí? Malaquías 3:10. ¿Amén, hermanos? Amén. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. ¿Qué es el alfolí? Para empezar, ¿qué es el alfolí? Es el granero, o el depósito, o el almacén de la sal. Le llamaban alfolí, ¿sí? Es el depósito, la bodega, digamos así. Trae todos los diezmos al alfolí, y
y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Nos vamos a ahogar de las bendiciones del Señor. Pero sí, cumplimos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Y dice la palabra que lo probemos. Pruébame. Es la única parte de la Biblia que podemos probar al Señor. Decirle, te voy a probar, Señor, a ver si es cierto que tú me vas a traer bendición hasta que sobreabunde. Y si nosotros cumplimos con nuestro diezmo, vamos a ver de verdad que bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Regresemos por favor a Juan. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué lo decían? Porque hay una palabra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, que dice que mi Señor Dios va a mandar a su profeta, al cual ustedes tienen que escuchar y tienen que obedecer lo que Él les diga. ¿Sí? Deuteronomio 18, vamos para allá por favor. Deuteronomio 18, versículo 15. Amén, hermanos. Amén. Deuteronomio 18, 15 dice nuestro Señor en su palabra: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. A Él oiréis. ¿Obedeció el pueblo de Israel? ¿Obedeció este mandato? ¿Escucharon a mi Señor Jesucristo? ¿Obedecieron a Él? No lo obedecieron. Es más, no lo obedecemos. Nosotros también no lo obedecemos, porque a veces tropezamos. No estamos bien a veces y tropezamos. Versículo 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Todo lo que yo le mandaré. Y cumplió mi Señor Dios, porque mi Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan precisamente, el capítulo 5, nos habla de que Él habla todo lo que el Padre le dice que diga. Yo obedezco, dice mi Señor Jesucristo, yo obedezco y hablo todo lo que el Padre me dice. Entonces se cumple esa palabra, esa promesa de ese profeta que estaban esperando. Y como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 14, este dice: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estaban esperando al profeta. Ya lo tenían entre ellos. Pero a veces su corazón no estaba totalmente convencido de que Él fuera el Mesías. ¿Sí? Versículo 15 del Evangelio de Juan. Regresemos a Juan 6:15. Dice el Señor en su palabra: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte
Él solo. Él solo. ¿Qué nos dice la palabra con esto? Obviamente ese milagro tan tremendo de los 5 panes de cebada y los 2 peces, la gente vio ese milagro, cómo salían y salían peces y salían panes, y toda la gente comió, se sació, y sobraron 12 cestas llenas. La gente se admiró. Entonces estaba emocionada la gente, estaba completamente entregada en ese momento a Él, y se querían apoderar de Él para hacerlo rey. ¿Era su momento del Señor? No, no era su momento. No era su momento. Su momento era en Jerusalén, la entrada triunfal. Escrito estaba en Zacarías que iba a ser montado en un animal de carga, en un pollino, hijo de asna. Así era la profecía, de que mi Señor iba a entrar a Jerusalén de esa forma, no en el monte, dándole de comer a más de 15,000 personas. Entonces mi Señor Jesucristo, pues ¿qué hizo? Se retiró de ahí, ¿verdad? Me imagino que lo quisieron agarrar, jalar para hacerlo rey, y Él obviamente no se dejó, y se fue solo al monte. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Él siempre acostumbrado, después de hacer un milagro, después de hacer una sanidad, después de hacer algo bien para la gente, apartarse a un lugar aparte y orar al Padre. Y orar. Nosotros debemos hacer eso. Debemos diario apartarnos y orar en nuestra recámara, darle mínimo media hora al Señor, pedir por nuestras necesidades espirituales, por nuestra familia, por nuestra gente, y orar por los desvalidos, los que no tienen, pero tener ese contacto con el Señor diario. Mi Señor Jesucristo tenía ese hábito, y no me imagino que una sola vez al día lo hacía, no. ¿Cuántas veces no lo pudo haber hecho diario? Tener ese contacto con nuestro Señor Dios nos fortalece, nos ayuda a vencer todos los obstáculos del día, a que nuestra carne no esté, digamos que a todo lo que da, sino que el Espíritu nos guíe, nos maneje, nos gobierne. ¿Sí? Mi Señor Jesucristo dice, volvió a retirarse al monte Él solo. En el Evangelio de Mateo hay otra parte que quisiera yo comentar. Vamos a Mateo 14, 22, por favor. Vamos a leer desde Mateo 14, 20. Amén, hermanos. Amén. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aquí está relatando Mateo lo mismo, la alimentación de los 5,000, pero hay algo que añade al final. Dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. De entrada podemos nosotros leer este versículo y decir, pues no tiene nada de particular, de extraño. Él hizo que los apóstoles se fueran en la barca, y mi Señor Jesucristo despidió a toda la gente. Pero si ustedes analizan, profundizan, si meditamos por qué hizo esto mi Señor Jesucristo, vamos a llegar a una conclusión.
Después de ese milagro tan tremendo de los panes y de los peces, la gente estaba en euforia. Lo querían hacer rey, querían empoderarse de él y hacerlo rey. Estaba la gente con júbilo, con mucha alegría, ¿no? ¿Cómo debieron haberse sentido los apóstoles de ver esa reacción de la gente para con mi Señor Jesucristo? Pues entonces yo creo que fueron contagiados de ese júbilo, ¿no? De esa reacción o de esa fama, de lo que estaba habiendo en ese momento en este lugar. Nosotros, o más bien el ser humano, por naturaleza, cuando hay alguien que es reconocido o hay alguien que tiene, por ejemplo, un ejemplo, en la escuela, el alumno más popular de la escuela, siempre quería alguien estar cerca del alumno más popular para que vean la gente, mira, estoy con este muchacho que es el popular, me llevo con él, y para que vea la gente que soy como él, y todas esas cosas por vanidad. No sé si les ha pasado, naturaleza humana, ¿no? O si estamos al lado, si somos amigos de algún artista, no, la foto con el artista, me tomo la foto con el amigo que es artista para que vea lo subo a Facebook para que vean que estoy ahí con mi amigo que es artista. O sea, queremos agarrarnos de la fama de otros para también nosotros sentirnos bien, con poder. ¿Aquí qué pasó? Mi Señor Jesucristo estaba cuidando el orgullo de los apóstoles. Estaba cuidándolos de que no fueran contagiados por esa algarabía que había con mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo mi Señor? Los protegió, los cuidó, los llevó aparte. Váyanse ustedes primero y yo despido a la multitud. ¿Sí? ¿Para qué? Para no ser contagiados los apóstoles de ese orgullo. Yo soy apóstol de Cristo, el que multiplicó los panes y los peces, ¿no? Y eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con el orgullo. El orgullo es peligrosísimo. ¿Qué dice mi Señor Jesucristo que debemos de ser? Humildes, mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, dice mi Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Y cuando un cristiano empieza a sentir orgullo, cuidado. Estamos empezando nosotros a despegar. Estamos empezando nosotros a decirle a Dios, ya no te quiero. Ya no quiero que tú me manejes. Ya no quiero que tú guíes mi vida. Porque me he dado cuenta que yo puedo solo. Y tengamos cuidado con eso. Porque entonces se rompe la relación con Dios. ¿La rompe Dios? No, nosotros mismos rompemos esa relación. Debemos de tener cuidado con el orgullo, con la vanidad, con la vanagloria, en no sentirnos, los News Plus Ultra, de mis logros, de lo que he hecho en mi vida. No. Todo el que se gloríe, gloríese en el Señor, dice Pablo. ¿Sí? En vez de ponernos una palomita para todos nuestros logros, mejor decir, mi Señor Dios me ha dado todo lo que tengo. Gracias a Él tengo todo esto. Pero no sentirnos con ese orgullo de todo lo que he hecho en mi vida. Aquí mi Señor Jesucristo protegió a los apóstoles para que no se llenaran de orgullo, de vanidad, de ego. Yo soy apóstol de Cristo. No. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, con el orgullo. Y si sentimos que somos poquito orgullositos, pidamos al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a quitar ese orgullo de nuestra vida y a ser humildes, mansos y humildes, como nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22, enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, como les digo, protegió a los apóstoles, se fueron aparte y mi Señor Jesucristo se encargó de despedir a la multitud. En el Evangelio de Juan dice que la multitud quería hacerlo rey, pero mi Señor Jesucristo no lo permitió y se fue solo a un lugar aparte a orar. ¿Sí? Hermanos, en esta noche nuestro Señor nos ha hablado acerca de sus bendiciones, acerca de su cobertura, acerca de que si nosotros vivimos en su palabra, Él va a estar siempre ahí con nosotros, que siempre va a multiplicar esos panes, que siempre va a multiplicar esos pececillos, pero siempre y cuando nosotros vivamos en su palabra y vivamos en su amor, en su amor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.